una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Hola a todos, 10 minutos pasaron de las 2 de la tarde, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos una nueva edición de este Salgan al Sol, una tarde de sol de invierno hermosa en la ciudad automática de Buenos Aires. Habían dicho que se venía la ola polar y... Dicen que se viene. Sí, mañana. Alguna vez vendrá. Porque ahora tenemos 14 grados. Habían dicho que íbamos a tener una máxima de 13, ya tenemos 14. Así que vamos ganando 1-0 como gana. Como el Congo, como la República Democrática de Congo. Como Congo. Pero mañana, chicas, chicos, a la mañana vamos a tener 2 grados. 2. Only 2. Fresco. Y fresco. Y el viernes, 1. Qué lindo. Qué lindo. Para colmo, el viernes va a estar nublado. Igual, si llegamos a 0, para mí, 0 no es ni frío ni calor. No, claro, como dijo el gallego. Ah, ¿dijo así? Claro. Ah, mira. Ni frío ni calor, Lo por habré supuesto. escuchado de algún lado, entonces. Por supuesto. Buenas tardes, Lucía Ríos. Buenas tardes, Vamos a señoras saludarla. y señores. Vamos a saludarla temprano, Marce, porque... Ay, hoy me siento que estoy un poquito crota, pero es Estás una gran divina. remera. No. Mira. Estás divina, Lurri. Está divina. Buenísimo. Es de los Looney Tunes. Ay, qué divina, qué Hola, adulta. qué adulta, Qué qué adulta, sobre hermosura. todo. Sí, Marcelito sí. Falac, buenas tardes. ¿Cómo mi corazón, están? ¿Cómo queridos están? amigos. Estamos bien, Inglaterra le está ganando... Está perdiendo. Inglaterra está perdiendo. Gana, Congo le está ganando a Inglaterra 1-0. Estoy preocupado. Un gol apenas comenzado el primer tiempo. A los poquitos No lo vi. minutos del primer tiempo. Sí, al toque. Al toque fue gol de los africanos. Estoy muy preocupado por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pone mal por Inglaterra. Sí, no te veo muy mal. Yo creo Es más, llegaste sonriente y digo, vamos que estamos 1-0. Está difícil sostener, ¿eh? cuando Sí, claro empezó que esto está bien. cuando empezó este mundial, lo primero que le dije a mi hijo ante el primer partido de Inglaterra, que ni me acuerdo cuál fue, Sí, le dije, nosotros nunca, jamás hinchamos por Inglaterra en nada. En Somos ninguna circunstancia. Pero Yo todo lo que todo, tenga ¿eh? el rótulo, Sí. y no estoy a favor. No, de Ahora, ningún- después la gente, 1-1, eso siempre No, tiene que no, ser no. otra cosa. Pero el rótulo así, no. No, claro. Y No, además, no puedo. Y además, como dijo alguien que no sé quién es, alguien dijo, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, por eso yo me llevo bien con los irlandeses, Claro, con los escoceses, total. con aquellos Con los congoleños con hoy. los congoleños. Aparte uno siempre tiende a estar a favor del más débil. Sí. Y te digo, en Congo hay un montón de gente que necesita de esta alegría más que en Inglaterra. Sí, sin ninguna duda. Pero, bueno, está difícil porque ataca Inglaterra, Y ataca, bueno, pero ataca. ayer Francia. Uf. Ayer Francia. Francia para mí es el gran candidato. Ay. Para mí no, es el gran Se candidato. me llenó el alma de preguntas ayer. Sí. Porque- Igual le costó, ¿eh? Sí, sí. O sea, está bien Porque que una por- vez que destraba te pero mata. sí, total, exactamente. Y ese Mbappé lo tenés que parar con un tiro en la espalda. Tiene Sí, un sí, montón sí, de sí. buenos jugadores. Es un Sí, infierno. totalmente. Muy bien, correte un poquito el mic, acomate un poquito Sí, el ¿qué mic. hago? Yo. Ese. Ay, está en el medio del coso, mirá. Claro, ahí está fantástico. Estamos bien. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Así que, Perdón. bueno, ayer Francia una máquina imparable. México ganó. Los mexicanos están insoportables. ¿Cómo le costó a Insoportable. Brasil, amigos? Yo sé que ella es más viejo, pero yo dije, ojo, Japón, una fichita. Sí, le costó. Pero Casi después- en el último minuto, ¿eh? Sí. México. No, No. no, lo de Brasil, estoy diciendo. Ah. Brasil No, con México Japón. ayer súper bien. México súper bien, hay un pibito que tiene 17 años, creo Sí, que el punterito de juega, izquierda juega juega muy bárbaro. bien. Pero viste, son mexicanos. Ayer murieron 2 en los festejos. Me No. jodés. Sí, murieron 2. ¿Para qué? ¿Por qué? Y porque están festejando. Bueno, ya la otra vez hace varios días, no me acuerdo qué festejo había sido en México, dejaron, vi varios videos al respecto, criticando sobre todo porque hay gente que después critica, por ejemplo, las marchas feministas, Sí. pero habían dejado un nivel de quilombo en la calle, de mugre, destrozaron autos, como... Y eso fue en los primeros partidos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuando gana Francia, algo importante, rompe Los franceses, todo sí. París, queman autos. Sí. Ahí hay un Calmen. caldo ¿Qué social, pasa? ¿viste? Los franceses son bravos. Son bravos, te tiran la bosta de las vacas, te la tiran en el palacio, no les importa Me gusta nada. eso igual. Sí. Andá
a decirle, no, vamos a firmar con el Mercosur y va a venir mercadería del Mercosur más barata. Obvio. Anda a decírselo a los Sí. cultivadores franceses. Si los Claro. oyentes escuchan un uy Dios mientras hablan ustedes, es por las pelotas que saca el arquero del Congo que Sí. ya no se pueden creer. Porque ¿cuánto No. va? Yo no veo hasta allá. 52 minutos. van. Recién. Ah, recién No, arrancó. falta una vida, Falta Dupla. falta una vida, centro de verano. Eso es bueno porque se fue afuera. Se fue. Está muy bien. Bueno, Descansamos podemos un igual minuto. hablar mientras. Sí, vamos a estar estos minutitos así ¿Te un poco imaginas? colgados, Estamos ¿no? todos los tres así mirando y la gente ¿No nos podemos mira. contar? nos mira la que saca mirar. el arquero, madre mía. No. ¡Ay, de nuevo! otra vez! Marcelo hoy termina con una CB. Total, tengo médico cuando me voy de acá. Bueno. Aguanta entonces, aguanta. Con la presión alta, Marcelo, dale. Che, bueno, hay muchas cosas para conmemorar en el día de hoy, pero hoy, 1 de julio, se cumple un nuevo aniversario de la partida del general Juan Domingo Perón. Sí, señor. ¿Y cómo? ¿Se acuerdan de? Bueno, vos sos muy Mi chiquita. primer ¿Vos qué te recuerdo acordás? político es Sí. la muerte de Perón. ¿En serio? Eras Tenía 6 muy- años. Sí, claro. Sí, 6. Claro, hay algún recuerdo ya a esa altura. ¿Qué fue Sí, en el está se- bien. en el 74. 74, claro. Yo nací en el 67 de noviembre, así que tenía 6 años. Y lo recuerdo, ¿viste cuando uno es chiquito? Que recordás ambientes. Sí, claro. ¿Viste? Sensaciones. Total. Yo no entendía lo que significa. Pero era primero una sensación de tristeza, Nacional. como yo no recuerdo Sí. otra. Salvando todas las diferencias. Otra tristeza sí que recuerdo es cuando el doping de Diego. Pero Claro. bueno, son situaciones. Pero viste como cuando salís a la calle y la calle está pesada. Pesada. Sí. Me acuerdo que era un día de frío, de lluvia. De lluvia, sí. De lluvia. Y de chiquito yo ya percibía como un clima de mucha incertidumbre y mucho temor por lo que venía. Claro. Claro. Como de un país que, en ese contexto tan difícil, quedaba como huérfano. Sin Sí. una figura que era la única a la que se apostaba para poner en caja determinadas cuestiones que se estaban Era yendo un de quilombo el mambo. país, era un Claro, quilombo. el Yo tema te- era ese. Yo tenía 11 años en el 74. Mi papá, muy peronista mi papá, hasta el día de hoy. Ahora no es tan peronista como lo era. Ya pero- nadie es tan peronista como lo pero era. bueno, puede ser. Pero mi viejo me llevó a Gaspar Campos. Así que estuve ahí, yo era un chiquilín, mi viejo fue porque, no sé, había mucha gente, no éramos los únicos, imagínate, ¿no? En la puerta de Gaspar Campos, porque además un amigo de mi papá era jardinero en Gaspar Campos. Sí, Uy. Huguito Tomasoni, ya fallecido. Huguito era jardinero, era delegado de SEGBA en aquellos años. Qué buenas historias. boludo. Claro, y el loco este era el jardinero. Y una vez vino Perón, apareció Perón allí en el parque, y Perón le empezó a explicar a Huguito, el amigo de mi papá, este está el árbol, este está el otro, a Es este como le pasa Quique, que me esto, cuenta cosas del ficus de acá afuera. a esto le pasa esto, y empezaron a hablar de árboles y salió el tema de los pájaros. Entonces Perón le dice a este amigo de mi papá, ¿por qué no me hace unas casitas para los pájaros? Imagínate las casitas que les hizo. Pero eran unos palacios. mansiones. 4 ambientes con dependencia. Claro, y Claro, tres eso cotiza ahora en 3 baños y medio. Argenprop. Claro. Bueno, le construyó, se las pintó, le hizo unas casitas divinas y cuando se las fue a entregar a Perón, Perón le dijo, bueno, ¿cuánto le debo? No, general, ¿cómo le voy a cobrar? Por el amor de Dios, me tiro en el piso. No, dijo Perón. El que trabaja tiene que cobrar. Y bueno, ¿y este amigo qué le cobró? Le dijo una foto, general. Y se sacaron una foto que la tiene mi papá. ¿En serio? Sí, la foto de su amigo con Perón en una No. playa. Yo les mentí, este fue mi segundo recuerdo político. El primero fue Seiza. Ah, Que mi papá, me claro. acordé por lo que dijiste vos, muy peronista, él también, fue. La desesperación de mi vieja cuando claro. eran las 12 de la Uy, noche y no se sí. sabía Sí, nada de él. No tenías el No celular, había. ¿viste? Para mandar No. un WhatsApp. No había. Hasta que llegó. Claro, y después lo que me pasó, mi viejo nos llevó a mi hermana y a mí, porque si yo tenía 11, mi hermana tenía 4, era muy bebita. Llovía, me acuerdo que estábamos con paraguas, y lo vi pasar la Cureña, era un camión del ejército, Claro. que llevaba un carrito atrás, y en ese carrito estaba el féretro. Wow. Y la gente tiraba flores a medida que... Una multitud impresionante. Una multitud. Y mi hermana, yo me acuerdo que estaba UPA, había sido a la campaña hacía poco. Y cuando pasó la Cureña, mi hermana, en media lengua, porque era chiquita, dijo, Balvin Solución, que era el jingle de Balvin. Ese Bueno, la momento. despedida que le hace Balvin, Sí. que esa yo la decodifico ya después con el tiempo, ¿no? Que dice, este viejo adversario despide a un amigo, y uno lo lee desde el futuro eso. Sí.
y era como lúgubre, ¿no? Sí, claro. Respecto de lo que se venía en la Argentina Claro y que se sí. vino. Porque de hecho se había hablado de la fórmula Perón-Balbín, Ajá. Sí, claro. que digamos, lo más termo del peronismo de ese momento no estaba de acuerdo. Pero si Perón hubiese seguido con vida y hubiese dicho esto es así. Sí, por supuesto, claro, era un Perón. Y viste esas cosas de la historia, viste el rol del azar. ¡Ay, totalmente! Que uno siempre, hay un historiador francés que se llama François Furet, es uno de los principales historiadores de la Revolución Francesa, liberal él, tremendo historiador, habla de la ilusión retrospectiva. Dice, cuando miramos el pasado, es como que le metemos una racionalidad y una necesidad y un encadenamiento de necesidades a lo que pasó. Pero esa es la cabeza del historiador. Claro. El momento es incertidumbre. Y si Perón vivía un tiempo más... Y si Evita no se moría. Y si Evita no se Sí, moría, claro, sí, y si Metía viste, tenía bigote. y eso es Claro. el imponderable, el azar, el imponderable. Y si Perón vivía, decía, bueno, es Perón Balbín. Y de pronto, bueno, era una fórmula de unidad nacional que tal vez nos hubiese ahorrado un montón de dramas. ¿Quién te dice? A lo mejor... Pero no fue, no pasó. No pasó y además no es que estaba todo tranquilo hasta que llegó Perón. Era un quilombo la La Argentina. Argentina era un quilombo. Era un quilombo la Argentina. Había tiros, muerte, bomba. Era un quilombo, secuestros, torturas. Y otra cosa que recuerdo después del golpe, ese es otra. Yo estaba todavía en Mar del Plata con unos tíos. Sí. Mis viejos se volvieron, me dejaron con unos tíos, golpe. Uy, Dios. El silencio. Mm. Y que en los meses posteriores de todo lo que se hablaba de las bombas, del terrorismo, de la guerrilla, Se dejó de hablar. se hablaba más. Entonces uno, de pequeño, sentía, caramba, ¿Se acabó? se pacificó el país. Claro, está Claro, todo bien. Claro. Y todo lo que pasaba. Mamita, mamita. Yo me acuerdo del golpe del 76 que yo hacía, creo que esto ya lo conté. A Hacía ver. 2 o 3 semanas que había empezado las clases. En el secundario. El primer año de secundario, Sí, claro. claro. Era nuevito, yo iba con corbata al colegio, todo temeroso. Y me acuerdo que me desperté ese día sobresaltado porque mi papá no me había llamado para ir al colegio. Y me desperté y estaba mi papá en la cocina con la radio, con la espica, tomando mate. Y le digo, papá, ¿no me llamaste para ir al colegio? Y me dijo, no, anda a dormir, no hay clases hoy, hubo un golpe de Estado. Y ¿Qué yo es le- eso? Que yo le llamé y dije, vamos, no hay clases, me fui a Me voy dormir. a dormir, Tenía claro. 13 años, bueno, todo lo que pasó después. Yo no Ah. tengo recuerdos, por supuesto, porque soy una Y no, niña. claro. Una niña. bueno, sos chiquita. Pero sí. Pero vení con el tío, vení pita el tío. Sí, no, gracias, te agradezco un montón. No, no ves. Ya está sopapeado por mí. Pero en mi casa siempre, desde que yo tengo uso de razón, se hace la B, hay cuadros de Perón. Sí. El famoso, en mi Tiene casa una- había una foto de Perón en la tiene una cocina, cocina, tal claro, cual, tal desde cual. muy chiquita, y tengo fotos desde muy pequeña haciendo la B. Claro. Con siempre, o sea, lo más parecido a un recuerdo en ese universo es muchas veces que mi mamá me llevara a la Ronda de las Madres los jueves. Ah, mira. Muy chiquita, desde muy chiquita, pero la foto de Perón en En la mi cocina, casa con nunca- Evita. nunca faltó. Nunca faltó, Claro, tal cual, tal jamás cual. faltó. Claro, y bueno, mi hija menor tiene una foto de Perón pegada en la heladera. Claro, Claro, y es así. Yo no sé si mi hija es peronista, pero tiene la foto de Perón. lo que importa. Sí, no importa, claro que sí. Muy bien. Qué difícil, igual hoy habría que hacer toda una columna, podríamos hacer en algún momento con historiadores o algo, o politólogos, o gente, no importa. Sí. ¿Qué Yo vi es muchas- ser peronista hoy? ¿No? En términos, no estoy hablando de... Yo tengo muchas preguntas para Sí, hacer. más que eso. Ninguna respuesta para Claro, dar. claro. Muchas preguntas para hacer. Porque Claro. con todo lo que estuvo pasando, y retomo esto de lo que pasó con cómo es el colega compañero Toto Ibáñez, con lo que dijeron, que no dijeron, que Sí, que Cristina Cristina dijo, mandó un que- mensaje directamente que Axel Kicillof Es que- no es y no va a ser mi candidato. Pero es que si decía que, ponele que era verdad lo que había dicho, que de hecho para mí, no sé, Lo supongo que que lo dijo era. Toto. No, lo que dijo Cristina, Ah. que dijo Toto al principio, que era Sí. el mejor candidato. Sí. Eso, pero al hijo lo deja como un tarado. Obvio que tenía que salir a desmentir. Yo Claro, creo si no que queda Axel como un tarado. Kicillof no es el candidato de Cristina. Pero es que había dicho que era el mejor candidato. Y puede Pero no capaz ser que su hay que candidato. ver el contexto de eso, porque ella puede decir Un hoy es el que más montón. mide. Sí. Entonces sí, hoy es el mejor. Yo no veo ahí una confluencia probable. Vamos a decirlo así porque hay 2 o 3 personas que saben qué van a hacer de, Sí, claro, de por esto, supuesto. ¿no? Y nadie más, y el que se arroga informar. Mira, Toto, en realidad, los que no lo conocen dicen Toto. Toto, que es un amigazo y es un periodista bárbaro, dio primero una versión y Sí. después da una corrección en base a un mensaje que pasa a la propia Cristina. Claro, que lo llaman a él, Así claro. que sí, él
incurrió en este ida y vuelta que me toca a mí con respecto al peronismo, pero yo no la veo. Por eso O digo, sea, llegó todo muy lejos. vuelvo a la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué es ser peronista hoy? En términos, mirá lo que te digo, en los términos más puros que se puedan plantear. ¿Tenemos un minutito más para Sí. esto? Sí. Vuelvo con la idea, me quedó dando vuelta en la cabeza esta historia del azar y, Sí. la historia, ¿no? No sé si es un hecho azaroso, pero bueno, pudo haber sido de otra manera. El golpe del 55. Sí. No solamente interrumpe un proceso constitucional, no solamente genera 18 años de proscripción y todos los quilombos que venimos sobrevolando cuando hablamos de este clima cuando muere Perón, sino que le pone fin al capítulo peronista del desarrollismo en Argentina. Claro que sí, claro que sí. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué hubiese sido de la historia económica argentina si el Perón del 52, 53, 54, 55, que marcaba un cambio respecto del Perón más decididamente distribucionista de los años anteriores, él ve que el modelo llega a un límite Sí. y que era necesario dar un salto cualitativo en términos de industrialización, de eslabonamiento de sectores productivos, de densidad económica, empieza a hablar de productividad, lo cual es una manera de decir también, bueno, acá el aumento salarial por encima de la inflación se terminó, a partir de ahora hay que incrementar la productividad general de la economía. Bueno, ese giro, ¿qué hubiese sido de la Argentina si ese giro, que era necesario por la situación económica del país y por lo que ya el peronismo había logrado en términos de llevar el país a un tope de lo que podía dar con la estructura productiva anterior? Que tenía, claro. Si lo hubiese hecho alguien con la autoridad de Perón sobre el sindicalismo, sobre los agentes económicos, y no, en lugar de él, milicos golpistas, un presidente con una autoridad delegada como fue Frondizi, un radicalismo con Ilia que venía con una legitimidad de origen muy recortada, con el 20 y pico % de los votos. Claro. Es como que ese golpe metió a la Argentina en un loop negativo que no fue solamente institucional. Yo creo que también tiene que ver con muchos de los dramas económicos y de esa puja distributiva que nunca termine, que nunca tiene un ganadero, nunca tiene un perdedor terminal. Bueno, ahora estamos en eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese acontecido ese golpe? Claro, es cierto que la economía tenía un tope, pero Perón lo vio eso. Claro. Perón lo vio. De hecho, el primer gasoducto de Latinoamérica, que lo construye Perón, del sur para acá, los gasoductos generalmente se construyen de la boca del gas Para atrás, digamos. Al puerto. al puerto, claro. O sea, de donde nace hacia donde se va a distribuir, sea Claro. el puerto o sea el consumo humano. Sí. Perón, ese primer gasoducto lo mandó a construir al revés, de acá para el sur. ¿Por qué? Porque, dice, nos llegan a voltear el gobierno y van a quedar con el gasoducto preparado. Entonces, solamente van a tener que terminarlo. Así que lo vamos a hacer nosotros, lo empezamos a construir al revés. Y así fue la historia del primer gasoducto argentino. Pero sí, bueno, te escucho. No, acá en YouTube están diciendo, Darrión dice, el candidato de Cristina es Pedro Peretti. Pedro Peretti. Que yo por supuesto lo googleé. Sí, sabemos quién es Pedro Peretti. Bueno, yo no sabía. Sí. ¿Cuántos votos tiene Pedro Peretti? ¿11? 2. El de Cristina y el de él. Y el de él, ok, puede ser. No sé, digo. Son todas cosas que se dicen. Sí, es una charla entre todos. Y Obvio. después dicen, ser peronista es sufrir este gobierno cipayo y saqueador. Sí. Sí. Ser peronista es tener derechos y que te traten de casta por aspirar a vivir bien. También ser peronista es tener más de 60 años, porque no hubo peronismo post-dictadura. Discutible. Bueno, eso ya es una definición del peronismo que otras personas tal vez no discuten, no comparten. Sí, Que claro, no hubo claro. peronismo postdictadura. A mí me parece desde afuera que el kirchnerismo fue una actualización Sí. muy peronista en términos de lo que fue su componente de alianza social, su programa, Y como su movimiento. praxis. Yo la verdad no comparto eso. Pero- ¿viste? No, Que se yo dice, tampoco. no sé Por lo que eso- dice el oyente, que capaz que Eso. obviamente está bien, pero en una charla Ah, no bueno, unilateral claro, como sí, esta sí. que encaramos, él tal vez merecería y podría explayarse, digo, pero mucha gente, bueno, la derecha peronista, los Moreno, toda esta Sí, gente sí, dice, eso no es peronismo. Bueno, él fue parte de la década ganada, él no abjura de eso. Otros, los que se fueron, los peronistas que se fueron. Pero hablan de Néstor, ¿eh? Claro, pero, Guillermo habla de Néstor. sí, ¿no? pero no me refiero a Moreno, error mío. A los que se bueno. fueron antes, Ok. que te dicen eso no es peronismo.
Eso no es peronismo. Pues cada uno elija su propio Perón. ¿Cuál? ¿El del 46, el del 52, el del 73? ¿Cuál? ¿Viste? Claro, Elija claro. su propio Perón. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Ibas a decir algo cuando te interrumpí? No, no, para nada. Quería leer eso. Ah, bueno. De todas maneras, me parece que el kirchnerismo tuvo un desarrollo industrial similar al de Perón. De hecho, Cristina está en cana por eso. Cristina no está en cana por chorra. Cristina está en cana porque nos dio derecho, porque teníamos el salario más alto de Latinoamérica, porque teníamos satélites y escuelas y hospitales y rutas y qué sé yo, y satélites. Una Y locura. Cristina tuvo su momento en 1952 también. ¿Ustedes recuerdan? A ver. Después de que ella gana la reelección con el 54%, Sí. en el primer discurso de apertura de sesiones del Congreso, el 1 de marzo de 2012 tiene que ser, ella habla de la sintonía fina. Sí, claro. Sí. Habla de, bueno, terminar con los subsidios energéticos generalizados, sugiere una idea de segmentación, aunque no la manifiesta de esa forma. Porque claro, porque la economía también ya había alcanzado a su tope de pura distribución, digamos, ¿no? Porque Keynes dijo cosas, digamos, y por más que a alguno le guste, a otro no les guste, bueno, es un enfoque sobre la economía que tiene su razón de ser. Claro. Cuando vos tenés factores productivos ociosos, vos podés cebar la máquina al consumo. Cuando llegás a situaciones de pleno empleo, no solo de mano de obra, sino de capacidad instalada, bueno, lo que vos necesitas es oxigenar la inversión Claro. para que no sea inflacionario el aumento del consumo. Bueno, Cristina tuvo ese momento. Por distintas razones que alguna vez me encantaría poder charlar con ella con un café y sin tener un grabador encendido. ¿Por qué encalló esa intención? Que también hubiese sido otro momento importante para la Argentina. En mi opinión, otra oportunidad, una nueva oportunidad, con un líder peronista fuerte, con influencia sobre sectores importantes, organizados, movimientos sindicales, movimientos sociales. ¿Y por qué no avanzó? ¿Por qué no fue más allá? ¿Por qué no pudo? Porque ella lo vio. Sí, pero Ella no lo pudo. vio. Algo pasó ahí. ¿Qué es lo que pasó? Ahí lo que pasó. A mí me parece que lo peor que hizo el kirchnerismo fue que se haya muerto Néstor. La muerte de Néstor es lo Bueno, peor del kirchnerismo. otro hecho fortuito. Otro hecho fortuito. Porque ¿qué hubiese pasado, no? No lo sabemos. ¿Qué hubiese pasado si hacían una presidencia cada uno? ¿Qué hubiese pasado? Más allá, No, o si a él le tocaba sí. ese turno en el que había cosas para ajustar y dejar de apretar el acelerador, tal Ajá. vez. Sí, tal vez, claro. O no, capaz que hubiese seguido, capaz que hubiese hecho lo mismo, capaz que no. Nunca lo sabremos. Nunca lo Es sabremos. la historia y su contingencia. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, 33 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Yo la verdad que disfruté muchísimo este momentito. Lindo. Sí, yo también. Y sigue ganando Congo, lo cual también disfrutamos. También seguimos disfrutando. Fue es la pausa para Se escabiar. está hidratando. Ay, cómo escabiar. Para escabiar, quédate. Dice hidratarse, no dice que no está prohibido tomar una cerveza. por Señorita, supuesto. no es champán. Señorita, Es una gatorade. Es gatorade, Es una señorita. gatorade. Muy bien, vamos a arrancar con este Salgan al Sur. Ustedes saben que estamos en el 2234-9672. 2234-9672 es nuestro teléfono. Nos podés encontrar también en YouTube, en la Patriada en vivo. Allí hay un cuadro de diálogo, lo que estaba leyendo Lu hace un ratito. Y si no, también estamos en www.fmlapatriada.com. Además de las aplicaciones y todo eso, en donde nos podés encontrar con facilidad. El jueves que viene es feriado, así que atención a los amantes y a los amigos y amigas que siempre se acercan hasta el bar de los Patriotas, porque este viernes vamos a tener pizza y fútbol, ¿sí? A las 19, pizza y fútbol con un montón de combos y de ofertas. Y el 9 de julio, feriado, el jueves que viene, no mañana, el jueves que viene, otra vez tendremos el gran locro patrio, ¿sí? Con retiro anticipado, con retiro en el local, con mesas en el salón. Y sale muy barato. Muy barato. Si lo haces en efectivo son 17 lucas y media. La verdad que es muy barato. Así que empezá a reservar porque después se acaban y ya lo hemos comprobado que después se acaban. Ahora pasaron 35 minutos de las 2 de la tarde. Ataca Inglaterra. El delantero no se puede dar vuelta. Se dio vuelta. Se dio vuelta, vino tiró el el centro, centro, la sacó el congoleño, La acabó con Goleño al córner. al córner. Sí, córner para Inglaterra. Vamos a una tanda.
Esta reunión no puede ser un mail. ¿Qué está pasando en el mundo? 20 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Estamos haciendo Salgan al Sol. Sí, a través de La Patriada, en nuestro canal de YouTube, en La Patriada en vivo. Che, empató Inglaterra, ¿eh? Sí, qué bueno, Quique. Henry Kane. Sí, el Ciudadano. es Hip, ese. hip, hurra. Ay, qué contentos que estamos con el empate de Inglaterra. Vamos Congo, vamos Congo. Muy bien, nosotros vamos a ir informando del partido, no así muy seguido, pero les vamos a ir contando las novedades. Mientras tanto, Marcelo Falax se acerca a este micrófono y dice... ¿En qué anda la economía? Más allá de lo que todos sentimos. Porque es como que yo no sé lo que le pasa a los oyentes cuando escuchan, bueno, difundieron, no sé, ayer, el dato del EMAE. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica, es el anticipo de los datos de PBI. Dice, no, la economía creció en el último año, no sé qué. Y la gente dice, pero yo no la veo, ¿eh? Y además, yo soy un poquito ansioso, eso es verdad. Pero digamos, los tiempos políticos están ya lanzados. Ya uno ve a un Javier Milei virtualmente en campaña, Sí. uno ve los aprontes, todo lo que hablamos, lo que tiene que ver con este nombramiento de Santilli como jefe de gabinete, en qué lugar deja eso a ese intento de una vía del medio, por llamarla de alguna manera, que quería aparentemente nuclear Mauricio Macri, recrear una suerte de Juntos por el Cambio 2.0. Con lo de Santilli, digamos, es como que queda muy rengo eso, Claro. porque ya hay dirigentes importantes del PRO. Santilli nunca se fue del PRO. Ritondo es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, que dicen no, reelección para Milei. Lo que siempre hablamos con vos, y creo que en eso estamos de acuerdo, que los dos vemos una derecha unificada el año sin que duda, viene. sin duda. Un peronismo, bueno, que sigue en esta cuestión de mitosis, ¿no? Que parece ¿Qué que... es mitosis? ¿Viste cuando las células se parten y se vuelven a partir, y se vuelven a partir, y se vuelven Sí. a partir? Ese proceso de división celular Sí. permanente. Bueno, yo siento que el peronismo está en un proceso de mitosis, ¿no? Ajá. Como con una vocación por achicarse, por partirse, por fracturarse. Lo que ya antes le decíamos hasta a los las troscos, células. que decíamos la fracción de la fracción de la fracción. Exactamente. Yo siento que entró un poquito en Qué esa, difícil. el peronismo. Pero bueno, dependerá de sus dirigentes salir de esa dinámica. La cuestión es que por una razón u otra, todos nos empezamos a preguntar con qué economía vamos a llegar a las urnas. Claro. Entonces me parece interesante primero ver qué visión es la que el gobierno está tratando de imponer a nivel narrativo. Que, a ver, uno puede decir de mentira, es verdad, pero la narrativa es consustancial a la política. Si no hay, en la época de Cristina se hablaba de manera despectiva del relato. Siempre Sí, hay claro. un relato. Exactamente. Siempre, yo por eso prefiero la palabra narrativa, porque en Argentina es como que está un poquito más despojada de subjetividad. connotaciones y subjetividades. Así que bueno, vamos a escuchar en el primer material, compañeros, A qué es ver. lo que Javier Milei dijo en el streaming Neura sobre la economía si él gana las elecciones del año que viene. Ah, a ver. Pero me interesa, recién habló de eso, hizo un panorama de distintas cuestiones sociales e incluso económicas. ¿Qué pasa si usted reelige? ¿Qué país dejaría para el 2031? A ver, es un país que empezaría a crecer a tasas del 7 u 8% anual. Eso hace, para tener un orden de magnitudes, si una economía creciera por ejemplo, a tasas del 7%, duplica el PBI en 10 años. Quiere decir que en 20 años usted cuadruplica el PBI. Y eso se traduce empieza- en mejores salarios. Pero salarios enormes y empezar a estar en la liga de los países grandes. Enormes. A ver, el cálculo es cierto, si creces al 7%, como vas creciendo sobre lo que vas acumulando, claro, por supuesto, eso ocurriría. Bueno, el 8% crecía, Néstor. Claro, en un contexto económico distinto. Hoy no tenés países, ni siquiera el Brasil de Lula, no tenés países, ni China crece a esas Sí. tasas. Son contextos internacionales, ¿no? Claro. Pero ponele que Argentina, vamos a ser más humildes, que Argentina pegara una racha larga de años de un crecimiento promedio del 4%. Ponele. Y implicaría una mejora de calidad de vida para la población en 15 años muy importante. Hay capaz que duplicar el PBI no en 10, en 15. Sí.
pero duplicar es vivir el doble de mejor que hoy, si es que eso se reparte. Si se reparte, Pues eso claro. depende del modelo, ¿viste? Acá Milei especula, tira el 8%, eso es un ejercicio matemático. La cuestión, y que esto es lo que vamos a tener que desentrañar los votantes, es si creemos que por este camino se pueden alcanzar objetivos de esa índole, o hay que buscar otro camino, o si lo que está diciendo es una cosa demasiado fantasiosa también. A ver, lo que hay del gobierno, podemos decir, para el año electoral, ya no para un segundo mandato y con esta visión exagerada, desmesurada sobre el futuro, es una inflación que siga en baja, levemente en baja. El mercado financiero cree eso, la gente que pone su plata y apuesta cree en eso, se equivocan un montón. Con una inflación en baja, bueno, una recuperación paulatina, no espectacular, pero paulatina de los ingresos populares, del salario básicamente, una mejora del consumo, una economía que ingrese en una etapa de crecimiento estable, no el serrucho que vemos hoy, y ahora vamos a ir a eso, y bueno, que esto genere un círculo virtuoso, que se vaya regenerando, ¿no? Mayor actividad, mejores salarios, mayor consumo, mayor actividad. Eso es lo que el gobierno está vendiendo como su visión para el 2027. A ver, ¿llegaremos a eso? Vamos a ver. Hoy la realidad y los datos dicen otra cosa. Antes hablábamos del ESMAE, Sí. del estimador mensual de actividad económica, el anticipo fácil de los datos de PBI. Fácil, es el primer cálculo, es como un borrador de los cálculos oficiales de PBI. En abril, porque insisto, Argentina tiene unos rezagos estadísticos feroces, estamos siempre hablando de lo que pasó hace 2 meses. Sí. El de abril dio un aumento interanual contra abril del 25 de 1,6%. Eso es un crecimiento extremadamente mediocre. Ok. No es el 8% al que No. está hablando. Pero más preocupante es que cayó 1,5% contra marzo. O sea que lo que ganamos lo perdimos. En lo que estamos viendo es un vuelo de gallina. Vamos a ver un gráfico, a ver, que es el que difunde ayer el INDEC, material 2, en el que se muestra la curva del EMAE, que va, ahí hay distintas curvas. Uno Sí, ve, es un quilombo. vamos a mirar el promedio, porque si no es un quilombo, como voy a decir. Uno ve una tendencia muy, muy, muy levemente ascendente, con muchos picos para arriba y para abajo. Sí. ¿Alguien vio volar una gallina alguna vez? Sí, sí, es por un lo bicho cortito. pesado para Claro. la sala que tiene. Claro. Levanta 1 metro, se cae, vuelve a subir, se Sí, vuelve a caer. tal cual. Esto es la economía argentina. Es una gallina tratando de levantar vuelo. Ahí vemos los serruchos, allí están desagregados el crecimiento interanual, el crecimiento mes contra mes. El contexto, a ver, y lo conocemos esto, es de actividades exportadoras en alza. Muy bien la cosecha de soja, muy bien la Claro. temporada de exportaciones con un aumento de precios aparte por la guerra. Récord de exportaciones de petróleo. Por la guerra el petróleo llegó a valores, que ahora ya volvió para atrás, que hicieron que en mayo, por primera vez en la historia, las exportaciones de petróleo superaran a las del complejo oleaginoso. Mirá vos. Esto está distorsionado por el factor precio, pero es un anticipo de lo que viene en los próximos años en Argentina. Todo el surgimiento de un sector hidrocarburífero nuevo al que se va a sumar el gas natural licuado. Gol de Inglaterra, sí, Gol de 2-1. Kane de vuelta. Y el crecimiento de un sector nuevo, con actores nuevos, con un círculo rojo, con un segmento nuevo en el círculo rojo empresarial. Esto es un cambio profundo que comenzó con la restatización de YPF, con la puesta en valor paulatina de Vaca Muerta, con Cristina Kirchner, seguida por Mauricio Macri, seguida por Alberto Fernández y seguida por Javier Milei, aunque él hoy se atribuya los méritos. El gran momento de despegue de este sector va a ser el próximo mandato. Ajá. Argentina puede estar exportando una guarrada en gas natural licuado, por ejemplo, hacia 2030. El tema es a dónde va esa guita. Bueno, ahí está. Por eso es una cuestión del modelo. ¿Dónde está el derrame? Ahora, ¿Dónde está el derrame? exacto, actividades exportadoras en alza, actividades internas en baja. Industria, comercio, construcción, todo lo que tiene que ver con obra pública, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Entonces, esto tiene nombre en economía. Esto es, además de un crecimiento mediocre, es un modelo de crecimiento fraccionado. Hay sectores que crecen Claro. y hay sectores que no crecen. Vamos a ver el material 3, que es un tuit interesante del economista Juan Manuel Telechea, que es una curva que describe la trayectoria del EMAE. A ustedes allí ven con las idas y vueltas, pero ustedes fíjense el último tramo de la curva, esa M al final, Sí, ¿no? la M de McDonald's. Es como que la economía sigue creciendo, pero ya le cuesta sostener ese crecimiento.
sube y baja, sube y vuelve a bajar. El vuelo de la gallina. El vuelo exactamente de la gallina. Ahora vamos al otro material, al siguiente, también otro posteo de este muy buen economista. Y ahí tenemos el desagregado por sectores. Se la voy a hacer fácil, es solamente a modo ilustrativo. Los ganadores del modelo, agro, energía, minería, sector bancario, para arriba. Pero eso es el 15% de la actividad. Nada, claro. Ahora, comercio, industria, administración pública y construcción, para abajo, y son el 40% de la actividad. Ahí está. Y aparte es donde se genera el empleo. Parece que son gráficos, números oficiales que claramente indican cuál es el brete de la economía argentina con este modelo. El próximo material, porque hasta acá estamos en la foto de abril. El EMAE habló de abril. ¿Vos decís que hay otros países que analizan su economía a o vivo? Que Bueno, nosotros Estados siempre Unidos estamos tiene, con- por ejemplo, estadísticas mucho más... Estamos con delay nosotros. Nosotros estamos con Siempre, un delay desde grande. siempre. Sí, pero bueno, hay que invertir. Claro, Hay que poner gente, acá sobran cuadros técnicos sobre Claro todo. que sí. Hay que poner gente que labure, gente que salga a hacer encuestas, Las encuestas, claro. que haya velocidad de procesamiento. Claro. 2 meses. 2 meses. 2 meses es un Es montón. Es un montón. Vos podés tener una retomada económica importante y los medios hablando de la caída desastrosa del PBI y de los salarios y la suba de la inflación de 2 meses atrás. Sí. Entonces, viste, bah. Bárbaro. Y al revés. Bueno, vamos al próximo material, al 5, que es un tuit de la consultora Equilibra, ahí habla de mayo en adelante, lo que ellos proyectan. Ellos proyectan, en mayo ya, que el crecimiento interanual va a estar en 2%. Estábamos en 1,5%, 2% según esta consultora privada. Es el mismo rango con la distorsión aparte de distintas mediciones. Y un aumento contra abril, mayo contra abril de 0,5. Volvemos, el vuelo de gallina. Otra vez. Es esta en la que estamos, en el loop en el que estamos metidos. Que se la nombre la gallina del animal nacional de Argentina. Pobre mi vida, la gallina. Por Hermoso, favor. hermoso Bueno, animal. ahora, estamos diciendo que según Equilibra, vuelve a haber un pequeño crecimiento en mayo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasó con los datos más próximos, más cercanos? A ver, en mayo, supermercados, ventas 0,8 abajo. No, De horrible, nuevo. Horrible, claro. Nos damos cuenta de la dinámica, ¿no? Por eso es tan difícil el debate económico. El gobierno dice, no, estamos creciendo. Y uno dice, ¿y a mí cuando me toca? Claro. ¿Quién Esa, está ¿no? creciendo, nenita? ¿Y saben cuál fue? Esto es una rareza total. Algunos rubros de alimentos crecieron, las ventas, otros bajaron, la gallina. ¿Saben cuál fue el peor rubro? Ay. En la previa del Mundial, electrodomésticos. Mira vos. Cuando antes del Mundial se ¿Estaban vendían, regalando? se vendían televisores a los pavotes en otra época. Bueno, a mí me claro. llamó mucho la atención. Con una caída de 18%. Horrible, claro que sí. ¿Y a qué se lo adjudicas esto? ¿A qué no hay un No hay un mango? mango. No, Que el ya que sé, puede ya comprar sé. comida. Es que eso, Claro. el ingreso disponible, Lu. Es o eso. comida o la tele. Claro, A ver, vos elegí pagás luz, pagás gas, pagás No, yo decía tu por el- telefonía, la por el conectividad a internet mundial. que la necesitas para laburar, pagás el alquiler, pagás el colegio de los pibes, el que lo Sí. mandan en privado, pagás un prepago si lo tenés. Y después lo que te queda en mano es muy poco. Claro no te que da sí. para comprarte la tele No, de yo te decía 50 pulgadas. lo del mundial, porque si era un dato que era en el mundial, pensé que como, había otro dato Por para eso, analizar. por eso es tan llamativo este número. Ahora, abril para abajo, mayo para arriba. Bueno, y junio, ¿Y ¿qué junio? sabemos de Ay, ¿qué junio? sabemos de Lo que junio? tenemos es algo indirecto, que es datos de recaudación impositiva. Ustedes saben que si vos compras cualquier cosa, control remoto, pues se te rompió, pagás IVA. Sí. Entonces hay impuestos como IVA, en primer lugar, y ganancias, en segundo lugar, que están muy vinculados a la actividad económica. Entonces, si la recaudación de esos gravámenes sube, bueno, uno puede pensar que la economía, que el consumo está retomando. Si baja, es que no. Bueno, ¿qué pasó en junio con IVA y ganancia? Vamos al material 6. Sí. Sí, que ahí muestra lo que pasó con ganancias. Miren, en último tramo. Se planchó de vuelta La ganancias. gallina. Esto está calculado en base a coparticipación automática. O sea, es IVA así, ¿no? O sea, lo que es la parte que les corresponde a las provincias es un porcentaje del total. Claro. Esto es oficial. 14,4% abajo en junio. De un impuesto que se paga cuando consumís. Exacto. Vamos al gráfico siguiente de este mismo posteo que habla de lo que pasó con IVA. Esto es ganancias. Sí. No sé si yo me equivoqué. IVA, 4,3% También, abajo. también. O sea, abril para abajo, mayo poquito para arriba, junio viene mal. Aparentemente. Y así seguimos volando
volando como las gallinas. Para el año más o menos se espera un crecimiento del 2%, mediocre, también, bueno, vinculado con la base que dejó el año pasado, con un arrastre estadístico, es muy poquito para que lo percibamos. Y la gran pregunta para 2027, ahora, ¿qué prepara, qué pergenia el gobierno para el año que viene? En los años pares, que no se vota, está concentrando, por ejemplo, los aumentos tarifarios. Claro. El año que viene, te apuesto, Guita, ¿Qué más? lo van a frenar un montón. Claro. No sé si totalmente, No lo dudo. pero un montón. Sí, la perspectiva es que la inflación siga entre el 1 y pico y el 2%, con una tendencia levemente decreciente, lo cual podría aliviar un poco en el margen algunos ingresos, sobre todo en el sector formal. El Banco Central viene comprando reservas. Ahora frenó, como hablábamos, por la cuestión de que el dólar empieza a picar en alza, entonces frena, aparte se terminó la provisión de dólares de la soja, pero incorporó reservas, es decir, incorporó poder de fuego para el año que viene salir a vender dólares Claro. y crece mucho la demanda de Y atesoramiento. bancar esa, claro. No pareciera un 2027 muy diferente al 2026. Uno imagina que va a llegar la economía fresca, con algún alivio sobre los ingresos, con una inflación no como dijo Milei 0, pero tampoco escapándose, con un tipo de cambio con tensiones, pero con ciertas herramientas del gobierno como para tenerlo controlado. No es el Macri de 2018-2019. Y a mí me parece que este escenario de luces y sombras para el gobierno también es el escenario de luces y sombras para la oposición. Claro. Sobre este escenario es que la oposición deberá hacer política. Explicar el modelo. Explicar si lo que escuchamos al comienzo de esta columna de un Milei hablando, no es por nada, no es porque lo diga él, eso es un deseo, no es un pronóstico. Si yo gano vamos a crecer al 8%, no hay ninguna manera de sostener semejante cosa con nadie. No, con nadie, por supuesto. Bueno, si uno apuesta a eso o no, si el modelo da para eso o no, bueno, esto es lo que tiene que ver la gente, pero a la gente se lo tiene que explicar la dirigencia. Claro. Y es muy difícil que la dirigencia explique algo si no está. Tal No. cual, tal cual. Y con respecto a YPF y este boom exportador que estamos teniendo, hay dos países como ejemplo, ¿no? De lo que hacen con su petróleo. Bélgica, que es un gran productor de Noruega. petróleo. Noruega, que es un gran Noruega. productor de petróleo. Y Níger. Níger. Nigeria. Sí, Son los dos contramodelos. exactamente. Uno tiene una abundancia en su pueblo y los otros se cagan de hambre. Entonces, ¿La diferencia cuál es? ¿cuál es la diferencia? Que la empresa petrolera de Noruega, Sí. que explota las riquezas del Mar del Norte, es estatal. Claro. Y que Noruega lo que hace con los ingresos del petróleo es alimentar un fondo soberano que invierte en activos en todo el mundo. Es como si fuera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Claro. digamos. Bueno, pero con una visión, por ejemplo, de garantizar la formación educativa de los noruegos para las próximas generaciones. Claro. Bueno, es una riqueza que vuelve al pueblo. En Nigeria no, es un extractivismo de empresas privadas con muy poquito que queda en el país. Claro. Entonces Nigeria es un país extraordinariamente rico en petróleo, pero vive como vive. Vive pobre. Y Noruega es un país extraordinariamente rico en petróleo que vive como vive. Claro. Así que- Eso, y está buenísimo lo que decís. Esto tal vez es mucho más importante que todo lo que dije yo y se juega en las elecciones del año que viene. ¿Qué modelo se le va a aplicar a Vaca Muerta? Claro. Más allá de que sería una muy mala idea derogar todas las ventajas del RIGI, porque entramos de vuelta en No, los juicios internacionales, pero digo, bueno, pero desde ahí para adelante, ¿se va a seguir siendo tan generoso con la inversión, tan poco exigente en materia de encadenamiento productivo en términos de proveedores locales? Porque si los tipos no tienen obligación de No. liquidar dividendos, Sí. de liquidar dólares de exportación en el país, si no tienen obligación de comprar insumos y servicios en el país, bueno, entonces, ¿qué es lo que queda de toda Claro, esa riqueza? claro. Nada, entra y sale. Claro. Entra y O sale. ni entra porque Claro. va a las casas matrices en Luxemburgo. Ni entra. Esto es lo más importante que se juega el año que viene, en mi opinión. Se juega el modelo, y esto, ¿quién lo explica? Se juega el modelo en el que la Argentina va a descansar para explotar sus nuevas riquezas de petróleo y de gas, Ujú. que son finitas. aparte. Claro que sí, se termina. No son eternas. Preguntale a Bolivia. Preguntale a Bolivia. Claro. Entonces, esto es lo más importante. ¿Y quién caraxo le está explicando y contando esto a la gente?
que venga alguien. a No, hacerlo. estamos en otras Marcela cosas. Falaca. Sí, Estamos sí. en otras No, cosas. no, estamos Te viendo. agradezco por el apunte porque me vino impecable Todo. para cerrar Mi en mi cuerpo es propia. tuyo. Apa. Para cerrar en mi propia Chicos, cabeza, me voy, si Quique. quieren. No, Sí. quédate, por favor. No me dejes solo. En mi propia cabeza, esto es lo más. Después la inflación, si es el 2, si es lo el mismo. 1,3. Es lo mismo. Sí. ¿No? Es lo mismo, es lo mismo. Señoras y señores, son las 3 de la tarde en punto en todo el país. Ganó Inglaterra. Ganó Inglaterra. Finalmente ¡Vamos! terminó Les costó. 2-1. Le costó, sí. costó. No es gran cosa Inglaterra, ¿eh? No. No es gran cosa. La verdad, al único que le tengo un poco de respeto es a Francia. Yo cagazo. No quise decir eso para no parecer tan cagón. Pero sí, me pasa lo Estamos mismo. todos recagones. Yo con soy ese- re. Yo de Boca siempre digo tanto club para tan poco hincha. Yo. Muy bien, vamos a hacer una. Algo vamos a hacer.